estaba como, como actualizando o algo así, de verdad pido las disculpas. No te preocupes, Sí, pero se ya escucha. estamos. Ya. Como les decía, ¿cierto? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Eh, para mí siempre es importante, ¿cierto?, poner en común las investigaciones que hemos venido desarrollando de forma individual y colectiva con respecto a la historia del anarquismo en Chile. Así que nada, pues agradecer esta instancia y la idea, como comentaba en algún momento Amapola, era hablar unos 20, 30 minutos, ¿cierto? Entregar algunos antecedentes para después dar paso al diálogo, que yo creo que quizás lo más interesante, ¿ya? Eh, bueno, dicho eso, yo cada vez que me piden, ¿cierto? Tengo que hablar, me solicitan o tengo que hablar sobre historia del anarquismo en Chile, lo primero que me gusta precisar desde el punto de vista conceptual es lo que vamos a entender por anarquismo, ¿ya? Por anarquismo o por anarquía también, si se quiere en ese sentido. Y un ejercicio que yo creo que es bien interesante al respecto tiene que ver con buscar, ¿cierto?, esta palabra, ¿cierto? Anarquía, anarquismo en el diccionario. Y cuando uno hace este ejercicio, ¿cierto? De hecho, yo lo hice, busqué esta palabra, anarquía, ¿cierto? En lo particular, en un diccionario que tengo acá en la casa, ya nadie usa diccionarios, ¿cierto? Así como el mamotreto, pero yo tengo uno y lo uso aún. En el diccionario que tengo, que es el diccionario didáctico avanzado del español de la Academia Chilena de la Lengua, ¿cierto? La edición del año 2009, la página 70 dice lo siguiente, dice anarquía. Dice anarquía como sinónimo de anarquismo y dice desconcierto, desorganización, incoherencia y desorden por ausencia de una autoridad. Y aparece también, ¿cierto? Ahí en la definición dice etimología, desde el punto de vista etimológico, dice del griego anarquía y este de anarcos que significa, ¿cierto? Sin jefe. Si uno hace un ejercicio parecido al concepto de anarquista, dice de la anarquía, ¿cierto? La definición de este mismo diccionario dice de la anarquía, del anarquismo relacionado con estas doctrinas, teoría anarquista. ¿Ya? Y en su segunda acepción dice que sigue o que defiende el anarquismo o la anarquía, sinónimo anárquico. Y dice, en la acepción segunda se usa también la forma coloquial anarco, ¿ya? O anárquico. Entonces acá yo creo que tenemos un primer problema, ¿ya? Un problema que tiene que ver precisamente con la definición, con qué vamos a entender por anarquismo, ¿cierto? Anarquía, anarquista, eh, porque si uno lo pone ahí en tensión o en diálogo con las definiciones, ¿cierto?, que se han elaborado por parte de los principales teóricos, ¿cierto?, y teóricas más tarde, ¿cierto?, del anarquismo dentro del mundo occidental, eh, porque si uno toma, por poner un ejemplo, la definición de Eliseo Reclus, ¿cierto?, un geógrafo anarquista, él dice la anarquía es la máxima expresión del orden, ¿ya? Entonces tenemos este primer problema que tiene que ver con la definición, ¿ya? Por una parte, si uno se remite, ¿cierto?, un diccionario más bien tradicional, ¿cierto?, se asocia la figura del anarquismo, del anarquista, a caos, desorganización, ¿cierto?, desorden, por falta de autoridad, y por lo tanto el anarquista, quien promueve la idea anarquista, ¿cierto?, pregona el desorden, el caos, ¿cierto?, la desorganización, versus una definición como la que entrega, ¿cierto?, Eliseo Reclus, que para mí es bella, ¿cierto? Podemos decir que está en tensión entonces estas dos ideas, por una parte desorden, desorganización y por otra orden y organización. Entonces lo primero que me gustaría, ¿cierto?, partir señalando es es que esa definición, esa tensión que existía en torno al anarquismo no es casual porque se relaciona directamente con la tergiversación, ¿no? La tergiversación del anarquismo. Que ha tenido como consecuencia, por una parte, un desprecio, ¿cierto?, una mitificación, lo cual ha impedido, creo yo, y ahí también está sometido después a discusión, ha impedido su estudio y su análisis. No solamente desde el punto de vista histórico, que es lo que yo hago, ¿cierto? Yo y otras personas hacemos, rescatar la historia del anarquismo para este espacio, ¿cierto?, territorial que es Chile, sino que también político, ¿ya? Entonces, lo primero, tergiversación. Lo segundo es que, producto de esta tergiversación,
tradicionalmente, y desde que el anarquismo irrumpe, ¿cierto?, en la vida política del siglo XIX, primero en Europa, ¿cierto?, y más tarde en otros espacios geográficos, ha sido asociado al caos, a la destrucción, a la violencia, ¿cierto?, atentados incendiarios y al uso inclusive de bombas, ¿ya?, desde el siglo XIX hasta el día de hoy. Y por otra parte, también señalar que esta tergiversación, eh, desprecio que ha existido por el anarquismo ha permitido construir una imagen y una visión histórica por parte de sus adversarios profundamente distorsionada. Y cuando hablamos de los adversarios, estoy pensando en particular en las clases dominantes, ¿cierto?, en el Estado e inclusive en la Iglesia, ¿ya? Entonces, lo primero que quería partir señalando tiene que ver con eso, ¿ya? Es decir, porque si vamos a hablar de la historia del anarquismo en Chile, la idea es que nos pongamos, ¿cierto?, entre comillas, de acuerdo de qué vamos a entender por el anarquismo, si qué es el anarquismo. Y si uno también busca ahí algunas definiciones, ¿cierto?, centrándonos en los principales teóricos, quienes han escrito sobre el concepto propiamente tal, uno podría decir que, por un ejemplo, para Kropotkin, el anarquismo es el sistema de socialismo sin gobierno, ¿no? Bakunin, por su parte, ¿cierto?, expresó, decía, estamos convencidos de que la libertad sin socialismo es privilegio e injusticia y que el socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad, ¿no? Y también hay algunos que han considerado, ¿cierto?, que el anarquismo es la rama del frondoso árbol del socialismo cuyo ramaje fue tomado con el tiempo por diversos y variados nombres, ¿ya? Entonces, partir señalando, ¿cierto?, a propósito de esta tensión, de esta discusión, es que existen diversas formas de entender el anarquismo, ¿cierto? Han habido diferentes abordajes desde el punto de vista político, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista historiográfico, para poder entender qué es el anarquismo. Y aquí, ¿cierto?, vamos a señalar que el anarquismo, ¿cierto?, vamos a entender el anarquismo como un sistema abierto de ideas, que comienza a elaborarse en Europa, ¿cierto?, durante el siglo XIX y que desde su inicio surge como un movimiento que es profundamente heterogéneo, es decir, la pluralidad. Primero hacer alusión de que cuando hablamos de anarquismo sería más preciso hablar de anarquismos, ¿ya?, en plural. Y lo segundo, que a mí me gusta siempre relevar, es que desde que el anarquismo irrumpe, ¿cierto?, en el siglo XIX en Europa y se empieza a diseminar por diferentes lugares del mundo, está ligado al movimiento obrero y popular. Es decir, yo creo que ese también es un elemento que hay que tener en consideración. Y por lo tanto, es decir, es un sistema abierto de ideas que heredero del discurso racionalista ilustrado de la Revolución Francesa, que pregonaba la plena libertad del ser humano, ¿cierto? No es casual que esas ideas, ¿cierto?, de la Revolución Francesa radicalizadas por el anarquismo tengan relación con la igualdad, con la fraternidad y con la libertad. Entonces, para poder ir, ¿cierto?, ahí desarrollando esta idea, creo que es necesario centrarse en cuáles van a ser los tópicos, las ideas fuerzas del anarquismo. ¿Ya? Si decimos que es un sistema abierto de ideas que se empieza a elaborar en el siglo XIX en Europa y que se disemina, ¿cierto?, durante el siglo XIX, a fines del siglo XIX, por diversos lugares del mundo, principalmente el mundo occidental, deberíamos de señalar que es un sistema abierto de ideas que se basa en la abolición de toda forma de estado de autoridad y en la exaltación de la libertad del individuo o de los individuos, ¿ya? En ese sentido, se centra precisamente en los individuos sin connotaciones de clase o de género, ¿ya?, a diferencia del marxismo, por poner un ejemplo, que releva precisamente lo que dice relación con la clase. Cuestiona todas las compulsiones físicas, económicas, intelectuales que aquejan a los seres humanos, ¿ya? Por lo tanto, no solamente para el anarquismo, ¿cierto?, a diferencia del marxismo, no solamente la explotación, ¿cierto?, se relaciona con lo económico, sino que ve formas de opresión en diferentes relaciones, en diferentes relaciones sociales, y por eso cuestiona todas las compulsiones, ¿cierto?, físicas, económicas, intelectuales que aquejan a los seres humanos, y también, ¿cierto?, que pregona una nueva moral antagónica a la burguesa, a la capitalista burguesa. Por lo tanto, aboga por la regeneración integral de los individuos.
Es decir, no solamente se centra en las contradicciones que se desarrollan dentro del sistema económico capitalista, sino que pone su foco de atención en formas de opresión, ¿cierto?, en el más amplio sentido de la palabra, ¿ya? Eso para comenzar. Lo segundo es que si vamos a hablar de la historia del anarquismo en Chile, es necesario, ¿cierto?, repetirse a los orígenes, ¿no?, del anarquismo en este país. Y cuando uno piensa en los orígenes del anarquismo en Chile, ¿cierto?, nos remitimos principalmente a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en un periodo caracterizado, ¿cierto?, para el caso chileno, por profundas transformaciones económicas y políticas que se estaban dando en ese entonces, ¿no?, el resultado de la transición económica de un modo de producción colonial o de antiguo régimen, como dice la literatura, a uno de tipo capitalista, ¿cierto?, industrial, ¿ya? Pero también nace en un contexto caracterizado desde el punto de vista político por el parlamentarismo, ¿ya? Saben que desde el punto de vista político, ¿cierto?, se hace alusión en la literatura histórica, historiográfica, que entre 1891 y 1925, régimen político que predomina en Chile, un régimen parlamentarista oligárquico, ¿ya? Es decir, esto quiere decir, o hace alusión, ¿cierto?, al predominio del poder legislativo por sobre los demás poderes del Estado, ¿ya? Entonces, también situarlo, es decir, el origen del anarquismo irrumpe en un contexto de profundas transformaciones económicas, políticas y socioculturales. De hecho, esas transformaciones desde la historiografía tienen un nombre, ¿cierto? Se hace alusión a la cuestión social, y también desde el punto de vista político en un periodo caracterizado por una política profundamente oligárquica, es decir, que lo cual tampoco es tan, ¿cómo decirlo?, tan deslumbrante, ¿no? Desde que se configura el Estado chileno como tal, el Estado chileno fue acaparado, ¿cierto?, por una clase en lo particular, y esta clase es la que va a tener el predominio. Ahora, cuando nosotros hablamos de que irrumpe en un contexto, ¿cierto?, que ha sido denominado por la historiografía como un contexto de la cuestión social, yo creo que aquí una de las definiciones quizás más interesantes y que permiten, ¿cierto?, ahí entender de mejor forma la irrupción de este sistema abierto de ideas que es el anarquismo. Yo creo que la definición de James Morris sobre de qué es la cuestión social es fundamental, ¿ya? Y James Morris dice que cuando él habla de la cuestión social, dice que son las consecuencias sociales e ideológicas de la industrialización y la urbanización recientes, una nueva forma dependiente del sistema de salarios, la aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad, la constitución de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva clase trabajadora, huelgas y demostraciones callejeras, tal vez choque armado entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad, dice James Morris, de ideas extremistas, ¿cierto?, extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores, ¿ya? Es decir, insisto, cuando hablamos de la irrupción del anarquismo en Chile, estamos hablando de un periodo de profundas transformaciones económicas, del empobrecimiento popular, porque cuando hablamos de la cuestión social estamos hablando, por una parte, de las consecuencias de estas transformaciones económicas, de la transición de una economía, ¿cierto?, de antiguo régimen agropecuaria, una economía principalmente capitalista industrial, pero también estamos hablando al mismo tiempo, como dice James Morris, de la politización popular, es decir, de la respuesta organizada de los sectores obreros populares para hacer frente a los procesos de empobrecimiento en los cuales están viviendo, que le están padeciendo, ¿ya? De hecho, cuando uno piensa en las características del periodo en el cual irrumpe el anarquismo, ¿cierto? Este periodo está caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los sectores populares, de extensas jornadas laborales, de bajos salarios, de pago en ficha inclusive, ¿cierto? Cuando uno piensa en yo siempre pienso en esta, para poder entender la cuestión social en la literatura social del siglo XIX, con Baldomero Lillo, ¿cierto?, a propósito de la, de la, de la economía, ¿cierto?, minera del Golfo Arauco, o la pampa salitrera también, yo creo que es bien gráfica en ese sentido.
pero también estamos hablando de pobreza, ¿cierto? De condiciones de insalubridad, de hacinamiento, que la historiografía al menos ha dado cuenta ya de forma bien acabada en ese sentido, ¿ya? Sobre todo la historia social. Y como les decía también, está caracterizado, ¿cierto? Este periodo no solamente por el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los sectores obreros populares. De hecho, la historia social ha dicho que la sociedad popular a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX vive una de las crisis más agudas, ¿cierto? Eh, pero yo les decía que también al mismo tiempo está relacionado con la movilización social y la lucha obrera. De hecho, no es casual que en el contexto en el cual irrumpe el anarquismo en Chile, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, esté caracterizado por el primer ciclo de huelgas y protestas masivas. Cuando uno piensa la primera huelga de la cual, general, de la cual se tiene registro en Chile, ¿cierto? En 1890, y ese ciclo completo de huelga y de movilizaciones obreros y populares termina, ¿cierto? Eh, con la tristemente célebre matanza a la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907. Pero también podríamos decir que las movilizaciones y huelguísticas, ¿cierto? Las movilizaciones obreras y populares no finalizan con la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, sino que de hecho va a haber un segundo momento de movilizaciones que uno puede, ¿cierto?, ahí rastrear entre 1903 y 1925, ¿ya? Entonces, lo segundo, ¿cierto? Yo lo primero le decía tiene que ver con la definición, tiene que ver cómo lo vamos a entender, ¿cierto? Yo lo entiendo como un sistema abierto de ideas en permanente evolución, en permanente cambio, con diferentes corrientes, donde inclusive no hay consensos con respecto a ciertas temáticas, como el uso de la violencia, por poner solamente un ejemplo. Y lo otro tiene que ver con el contexto en el cual irrumpe, un contexto de profundas transformaciones caracterizado por el deterioro de los sectores obreros y populares y por otra parte, ¿cierto?, por un contexto caracterizado por la profunda movilización para hacer frente a esas precarias condiciones de vida y laboral. Ahora, para poder entender la irrupción del anarquismo en Chile, para el periodo que nosotros estamos comentando, es necesario también considerar que en la década de 1870, ¿cierto? Comenzó a operar en los márgenes del Río de la Plata, estamos hablando de Buenos Aires, Rosario, Montevideo, un temprano núcleo de actividad libertaria. ¿Ya? De hecho, no es posible entender el desarrollo orgánico del anarquismo en Chile sin entender que es tributario también de estos núcleos, ¿cierto?, que son mucho más activos. Y el núcleo del Río de la Plata, sin duda, no el único, pero sin duda es uno de los núcleos que va a tener importancia en el desarrollo del anarquismo a este lado de la cordillera. Y en ese sentido no es casual que el primer periódico comunista anárquico, ¿cierto?, que editado por un centro de estudios sociales, ¿cierto?, del cual se tienen algunos antecedentes, ¿cierto?, estoy hablando del periódico El Oprimido en lo particular, haya sido publicado en la ciudad de Valparaíso. Es decir, y aquí quizás relevar también la importancia que van a tener los puertos, las ciudades puertos, como entrada no solamente de ideas de inmigrantes, que en el caso chileno, si bien no tiene la misma importancia y dimensión que va a tener para otros lugares, ¿cierto?, de Sudamérica, como el Río de la Plata, como señalaba, o sur de Brasil, ¿cierto?, por poner otro ejemplo, sí se van a constituir como espacios, ¿cierto?, de entrada de esta idea y de estas prácticas, ¿ya? Y la ciudad de Valparaíso, ¿cierto? La ciudad Puerto Valparaíso, así como la ciudad de Iquique, ¿cierto? Así como Antofagasta y Talcahuano, Punta Arenas, ¿cierto? Van a jugar un rol determinante también en la difusión de la idea anarquista, ya considerando que el desarrollo doctrinario del anarquismo parte en Europa, ¿cierto? Y se empieza a complejizar y a diseminar mucho más ya bien entrado el siglo XX. Entonces, para poder entender, ¿cierto?, en su evolución histórica, quizás es necesario ahí hacer alusión a algunos momentos, ¿ya? Y ahí también la literatura, ¿cierto?, de varios autores, la bibliografía de varios autores nos ha dado algún, algunos, algunos elementos importantes, ¿cierto?, para poder entender este desarrollo.
Eh, el primer momento, el primer ciclo, ¿cierto?, de la historia del anarquismo en Chile, yo me atrevería a decir que va desde 1898 hasta 1907, que es el periodo de germinación de la idea en esta parte del mundo. Es decir, en este periodo, entre 1898, ¿cierto?, entre 1907, en que las ideas anarquistas arraigan, ¿ya? Arraigan y empiezan a tener cierta presencia dentro del mundo obrero y dentro del mundo popular. ¿Por qué este periodo es importante? Porque la primera experiencia, ¿cierto?, de este Centro de Estudios Sociales que edita El Oprimido en 1893 en Valparaíso no tiene mucha continuidad con las experiencias que se van a dar desde 1898 hasta 1907, hasta la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Ya, de hecho, eh, se ha escrito sobre el grupo editor de este periódico El Oprimido de 1893, y se ha señalado de que este periodo fue editado principalmente por inmigrantes italianos y por inmigrantes españoles, los cuales no tuvieron, los cuales no tuvieron mucho, eh, no tuvieron mucha incidencia en lo que iba a venir después, ¿ya? Pero el periodo 1898-1907 es importante porque es cuando comienzan a configurarse las primeras organizaciones, empiezan a editar una serie de periódicos, las primeras instancias de socialización de la idea anarquista, ¿cierto? Va a ser importante en ese sentido. Un segundo momento, el periodo que va desde 1908 hasta 1917, un periodo que ha sido caracterizado como de resurgir y de nueva expansión, ¿ya? Es donde figuras como Juan Onofre Chamorro, ¿cierto?, sobre todo que ha estudiado Manuel Lago, por lo demás, en el puerto de Valparaíso, en la ciudad de Puerto de Valparaíso, va a jugar un rol bien, bien relevante, ¿ya? Un tercer momento que va desde 1917 hasta 1927, un periodo caracterizado por el esplendor y las disputas internas, donde una organización, ¿cierto?, que es la IWW, Industrial Workers of the World, fundada en 1919, al menos la sección chilena, también va a jugar un rol relevante, ¿ya? Porque de este periodo, ¿cierto?, desde 1917, de la Revolución Bolchevique, hasta 1927, hasta el inicio de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, el anarquismo va a jugar un rol determinante en los procesos de politización popular, pero también se van a llevar a cabo profundas discusiones y querellas internas entre diferentes grupos que tienen diferentes formas de entender, ¿cierto?, el anarquismo. Y la IWW en ese sentido va a ser acusada de centralista, ¿cierto?, autoritaria, inclusive marxista, por sectores que abogan por un sindicalismo revolucionario, pero no centralista, de forma, ¿cierto?, más bien federativa. Eh, un cuarto momento, ¿cierto? Y lo estoy caracterizando para después ahí conversar, ¿cierto? Mejor. Un cuarto momento que yo veo que va desde 1931, desde la finalización de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, hasta 1952, 53, hasta la creación de la CUT, donde la principal organización, sobre todo anarcosindicalista, va a ser la CGT, la Confederación General, ¿cierto?, de Trabajadores de Chile, que va a tener un alcance nacional, ¿cierto? Van a haber secciones locales de la CGT desde la ciudad de Iquique, ¿cierto?, hasta Puerto Montt, de forma más o menos sistemática durante todo este periodo, ¿cierto?, en el cual van a haber momentos de avance y momentos de retroceso también, que yo creo que es necesario ahí considerar. Y un quinto momento que va desde de la fundación de la CUT, donde algunos sectores del anarquismo criollo, ¿cierto?, tienen incidencia, hasta la dictadura de Pinochet, hasta 1973, ya un periodo que también la literatura ahí ha caracterizado como un periodo se habla de la travesía en el desierto, es decir, un periodo que está caracterizado principalmente por el retroceso paulatino de la idea de las prácticas libertarias frente a otros proyectos, ¿cierto?, políticos, de corte principalmente estadocéntrico, pero hay una marginación. ¿Ya? Una marginación que se viene dando desde la década del 40, una década que para mí, ¿cierto?, ha sido importante, porque los años 40 es un periodo, ¿cierto?, un lapso de tiempo donde los anarquistas, ¿cierto?, los y las anarquistas y las organizaciones que quieran están reflexionando, están haciendo balances con respecto a la marginación paulatina, ¿cierto?, del anarquismo frente a otras corrientes estadocéntricas, como les decía,
pero sin duda esta marginación que empiezan en los años 40 de forma paulatina para el periodo que va, ¿cierto?, desde la fundación de la CUT, desde el año 53 hasta el golpe de Estado, después es dramática, ¿ya? Y un último momento caracterizado por el anarquismo durante el periodo de la dictadura y durante la fase transicional, ¿ya? Eh, y ahí quizás señalar también, yo no sé si lo saben, pero ayer recibimos la triste noticia de la muerte de Néstor Vega Salazar, ¿cierto? Un anarquista criollo, un anarquista chileno que va a vivir su exilio en Francia, en París, y que falleció ayer, y que va a ser importante junto a su hermana Ana Vega y otros compañeros y compañeras en el proceso de reorganización del anarquismo durante la dictadura y durante los primeros años de la transición, que sin duda van a ser también ahí fundamentales, van a ser importantes para poder entender del resurgir, ¿cierto?, y la reorganización del anarquismo desde los años 90 hasta el día de hoy, ¿ya? Con esto lo que quiero también relevar es que el anarquismo, así como quizá ha quedado ya quizás de manifiesto, ¿cierto? Es que el anarquismo chileno siempre ha estado en conexión con el anarquismo internacional, ¿ya? Ha sido tributario del anarquismo argentino, del anarquismo peruano, el anarquismo boliviano, pero al mismo tiempo también del anarquismo europeo, ¿ya? Español principalmente. Eh, y sin duda el anarquismo internacional, por decirlo de alguna forma, el anarquismo europeo, nos guste o no nos guste, va a jugar un rol relevante también en el proceso de reorganización del anarquismo en los años 80, durante la dictadura pinochetista y los primeros años también de la dictadura, de la transición a la postdictadura. Bueno, dicho eso, porque ahí puedo comentar más cosas, señalar entonces que cuando uno piensa en el desarrollo histórico del anarquismo en Chile, las principales características son las siguientes, o al menos las que yo veo y creo que son las más importantes a tener en consideración. Primero es que nace y rompe ligado al movimiento obrero popular, a sus luchas, a sus reivindicaciones, va a jugar un rol importante en los procesos de politización popular, ¿cierto?, en algunos momentos con mayor protagonismo, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, y después, ¿cierto?, en algunos momentos con menor protagonismo. Va a estar ligado al anarquismo argentino y sudamericano en lo particular, ¿cierto? Y europeo, como les decía, lo cual da cuenta del anarquismo como una gran red de redes, ¿cierto? Como dice también la literatura a nivel internacional. Una tercera característica tiene que ver con el hecho de que el anarquismo criollo, ecléctico y diverso, ¿ya? Existen diferentes corrientes, teniendo un mayor protagonismo la corriente anarco-sindical, por lo tanto no es preciso hablar de anarquismo, sino que de anarquismos en plural. Y lo cuarto, ¿cierto?, es que va a jugar un rol importante en la configuración del movimiento obrero, ¿ya? Y esto o sea, yo creo que siempre es importante señalarlo porque generalmente o tradicionalmente cuando se habla de los procesos de politización popular, siempre se pensaba en el rol protagónico que va a tener el marxismo, ¿cierto? Y las organizaciones creadas principalmente por marxistas. Pero a estas alturas del partido y a estas alturas, ¿cierto?, el desarrollo de la propia disciplina historiográfica a nivel local, podemos señalar sin temor a equivocarnos ni nada por el estilo que el anarquismo va a jugar un rol importante en los procesos de politización popular y en la configuración del movimiento obrero local, ¿ya? Lo quinto es que está relacionado, ¿cierto?, desde su inicio a la conformación de centros de estudios sociales, conjuntos filodramáticos, ateneos obreros, bibliotecas populares, es decir, está relacionado y propicia, ¿cierto?, diferentes instancias de socialización de la idea de las prácticas libertarias, contribuyendo, ¿cierto?, en la creación, la conformación de estas mismas, ¿cierto?, como decía, bibliotecas populares, ateneos, centros de estudios sociales, y también van a jugar un rol determinante, ¿cierto? Como sexto punto, la edición de folletos y periódicos, ya muchos de los cuales están contenidos, ¿cierto?, en la Biblioteca Nacional, los cuales quienes nos dedicamos a la historia hemos podido consultar, hemos podido visitar para poder, desarrollar nuestras propias investigaciones.
Y sin duda la prensa ahí también va a jugar un rol fundamental, ¿ya? Porque no solamente si bien el anarquismo va a permitir, ¿cierto? Va a propiciar la creación de diferentes organizaciones que tienden a la politización popular, que están entroncadas con esta idea de regeneración social, también al mismo tiempo van a crear y van a apoyar la sociedad en resistencia. Es decir, las primeras organizaciones dentro del movimiento obrero de corte más bien radical, que buscan acentuar las contradicciones entre el capital y el trabajo, ¿cierto? Y propiciar ciertos movimientos huelguísticos en pos de conquistas, principalmente, ¿cierto? Vinculadas con derechos laborales en un primer momento. En ese sentido, el anarquismo criollo va a aportar instalando nuevas causas, nuevas luchas como el internacionalismo, el pacifismo, el antimilitarismo, la emancipación, ¿cierto?, de las mujeres, el amor libre, el vegetarianismo, la anticoncepción, el naturismo, inclusive el apoyo a las reivindicaciones indígenas, ¿ya? Si bien en el caso chileno no hay mucha investigación en ese sentido, cuando uno revisa principalmente los periódicos, están preocupados de la cuestión indígena. En 1912, cuando se lleva a cabo la matanza de Forragua en el sur de Chile, son los anarquistas de la batalla los que se pronuncian con respecto a esta, a esta matanza, ¿ya? La década del 30, sobre todo en el sur de Chile, en los zonas de los alrededores, están preocupados de las condiciones de vida no solamente, ¿cierto?, de la población de las ciudades, sino que también de la población de los pueblos villorrios de carácter rural, ¿ya? Entonces, para ir cerrando y no dilatarlo más, ¿cierto? Señalar que la idea y práctica anarquista han tendido, ¿cierto?, hacia la perfección, entre comillas, moral e intelectual de los sujetos, ¿ya?, de los individuos. Por eso es que Cristian Ferrer, ¿cierto?, este sociólogo argentino, en este texto hermoso que tiene, que se llama Cabezas de Tormenta, señala, dice lo siguiente, voy a leer una cita que a mí me gusta bastante. Dice: la entrada a los grupos anarquistas siempre supuso una conversión. El objetivo de tal conversión y del despojamiento consiguiente de los vicios sociales del dominio perseguía la autodignificación. En la prensa anarquista de principios del siglo XX se reiteran consejos dirigidos a la forja de la personalidad, entre ellos tomar conciencia del Estado, del mundo, no dejarse atropellar por los poderosos y sus esbirros, actuar con reciprocidad hacia el compañero, la compañera, servir de ejemplo al pueblo maltratado, abandonar los vicios burgueses, en particular el alcohol, el burdel, el juego por dinero, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo tenía preparado a grandes rasgos. ¿Ya? La idea, como les decía, era presentar algunas de cuestiones de carácter más bien general para propiciar principalmente el diálogo, ¿cierto? Y para ahí ir tratando algunas quizás temáticas o líneas, ¿cierto?, de forma más detallada. ¿Ya? Eso, pido disculpas si fui un tanto desordenado. He estado todo el día conectado haciendo clase. El martes un día difícil para mí ¿cierto? Y para nuestro grupo familiar en lo particular, porque tenemos dos hijos pequeños, uno bebé todavía. Entonces, eso, ya pido las disculpas respectivas y ojalá que algunas de las cosas que mencioné permitan, ¿cierto?, ahora un diálogo para ir trabajando, ¿cierto?, de forma quizás más profunda algunas de las cosas que solamente enuncié y esbocé. ¿Ya? Eso. Ya, Muchas gracias. muchas gracias, Eduardo. Y tranqui, con todo se entiende, el contexto virtual nos tiene a todos un poco cansados de habitar de esta manera, pero por ahora es lo que hay. Muchas gracias. Sí, me duele hasta la cabeza un poco, disculpe que lo diga. Ya, a dormir después de esto. Bueno, entonces ahora se abre el espacio para que quienes tengan alguna pregunta o comentario puedan levantar la manito en Jitsi, que ya, ahí levantó la mano Altidilla. Perdón si lo digo mal. No, no, no importa. Hola, esto es como, no sé, me invitaron y justamente escuchando, quería aprovechar porque esta es como una pregunta que siempre tengo para gente que se dedica sobre todo a lo que es el estudio del anarquismo, y sobre todo en Chile me llama mucho la atención porque ¿cuál es la perspectiva de estos nuevos anarquismos que han nacido, sobre todo en este nuevo siglo?
y que en Chile han comenzado a agarrar fuerza, que se deslindan de los valores, vamos a decirles de izquierda, entre comillas, pero también sindicalistas, sino, por ejemplo, que representan estos miembros como Axel Kaiser o mínimo en mis compañeras, una de mis compañeras de universidad, que se declaran el anarcocapitalismo, que ha hecho en este último siglo su entrada en Chile. ¿Cuál es su relación, y justamente como es como el anarquismo en Chile, con los otros anarquismos que se construyeron históricamente en Chile, en contraposición a este nuevo anarquismo que está llegando, que parece atentar contra los principios propios del anarquismo? Perfecto. No sé cuál va a ser la dinámica. Vamos respondiendo, vamos poniendo común al tiro o acumulamos preguntas y después le damos. No lo sé, lo pregunto. Yo creo que lo mejor es que vaya alguien dando la pregunta y tú te das un tiempito para responder y así avanzamos con las otras. Lo que Ya, sí, quizás para hacerlo menos impersonal, quizás si no es muy invasivo para ti, que prendamos nuestras cámaras quienes podamos, solo quienes podamos, para poder romper un poco con esta distancia que hay. Eso. Así que ya. responden a Tirilla. Sí, en primer lugar, yo no consideraría ni siquiera como anarquista, es decir, el anarcocapitalismo para mí no tiene nada que ver con el anarquismo, ¿cierto? En lo particular, cuando uno piensa en la trayectoria, en el desarrollo orgánico del anarquismo en Chile, ha estado vinculado, ¿cierto? Principalmente al mundo de los trabajadores, de las trabajadoras. De hecho, no solamente en Chile, sino que cuando uno piensa en América Latina, el anarcosindicalismo va a tener un rol bien protagónico en los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Eh, y por lo tanto, eso, hacer esa distinción así de forma radical y tajante desde ya, es decir, para mí eso no es anarquismo. Es decir, el anarquismo responde a árbol frondoso que decían en algún momento, ¿cierto? De las ideas revolucionarias que surgen en el siglo XIX, primero en Europa, ¿cierto? Y que se empieza a, 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 a diseminar en otros lugares del mundo, está vinculado al movimiento obrero y popular, ¿cierto? Es anticapitalista, están contra el Estado, contra la propiedad privada, eh, y cuestiona todas las compulsiones, ¿cierto?, que aquejan a los seres humanos. Entonces, en ese sentido, una corriente que promueva, ¿cierto?, el capitalismo como la mejor forma de organización económica y social, para mí no tiene relación con el anarquismo. Creo que ahí eh, hay que tener cuidado de repente. Oye, María, ¿cierto? Invitaría a tener cuidado. También a ratos con el concepto de libertario. En el caso chileno, el concepto de libertario da para todo. Es decir, en algún momento Marcel Clos se declaró como libertario, en algún momento Marco Enrique Ominami se declaró como libertario, ¿cierto? Cuando se piensa de repente, entre comillas, los padres de la patria, ¿cierto? Se hace alusión a esta idea de que son libertarios, entonces creo que a ratos tampoco es un principalmente a la confusión, eh, lado a sectores de la izquierda que a la rama, ¿cierto? O al desarrollo orgánico del anarquismo propiamente tal. Pero eso para partir. No sé si alguien opina algo diferente. Sí, no sé si quieres como responder primero a las preguntas las manitos que han levantado, porque Jitsi da la opción de levantar las manitos. Entonces algunas personas ya la han levantado para dar sus preguntas. No sé si le damos así o prefieres como que dialoguemos un poco la pregunta que se hizo recién y después responder las otras preguntas. Ahí se pegó. Sí. No lo sé, yo creo que quizás, o sea, sería bueno quizás ir sumando algunas preguntas, algunas ahí para ir eh, Ya, sí, perfecto. respondiendo en relación a lo que yo pienso
pero también poniendo ahí en común o otros compañeros y compañeras poniendo ahí, también aportando quizás Sí, estoy de acuerdo. a lo que Igual ya hay surja hay acá. tres personas que quieren preguntar, así que primero viene alguien que no se puso nombre aquí de usuario, entonces sale como Fellow Jitser. Eso. Pero dele con la pregunta Fellow Jitser. Compa, tienes el micrófono apagado. Pucha, ni siquiera sé cómo se llama como para decirle, aló, aló. Bueno, Eh, quizás mientras se da cuenta de que era esa persona a la que se le estaba diciendo, pasemos a la otra mano que era de Sergio C. Dale, Sergio. Compa Sergio. Uy, se fue. Bueno, entonces pasamos a Nacho, había levantado la mano. ya. Yo quería. Usted habló de la influencia del anarquismo a partir como de españoles, de italianos, y yo quería preguntar como específicamente sobre el anarquismo insurreccionalista italiano, del ilegalismo de Italia, como Renzo Novatorre o Alfredo Bonanno. Si hay alguna como relación con Chile con ese tipo de anarquismo en específico. Si hay algún antecedente. Ya, bien. Sí, en realidad cuando uno piensa, creo yo, Sí. ¿cierto? A partir de lo que uno ha podido venir investigando, ¿cierto? Creo que el anarquismo, ¿cierto? Que tiene mayor protagonismo en esta parte del mundo, un anarquismo principalmente social, ¿ya? Un anarquismo social vinculado, como decía, a la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, ¿cierto? El mundo sindical, vinculado, en vinculación con el mundo sindical, y por lo tanto no veo, ¿cierto? O al menos yo en lo particular no he podido encontrar muchos antecedentes, ¿cierto? Así para seguirle como la genealogía, la pista histórica con corrientes, ¿cierto? Vinculadas con el insurreccionalismo. Ahora, eso no quiere decir que el insurreccionalismo hoy en día, ¿cierto? Cuando digo hoy en día, las últimas décadas, ha tenido cierto arraigo, ¿ya? Yo creo que también en Chile, ¿ya? Y por lo tanto, la idea de Bonanno, ¿cierto? Y de otros compañeros, ¿cierto? Que se identifican con esta corriente, eh, ha tenido ha tenido un gran impacto, ¿ya? Yo creo que pero eso es un fenómeno que yo veo más bien, un fenómeno más contemporáneo, ¿ya? No sé si uno puede rastrearlo, ¿cierto? Así puede hacer un rastreo más amplio, ¿ya? Quizás faltan investigaciones en ese sentido, pero el insurreccionalismo ha tenido un protagonismo, como decía, más bien contemporáneo, ¿cierto? En los 90 hasta el día de hoy han existido, han convivido diferentes corrientes. Ahora el anarquismo siempre, creo yo, siempre, al igual que el de otros lugares del mundo, siempre han convivido diferentes corrientes, ¿ya? Algunas que precisamente están más en vinculación con las luchas, ¿cierto?, abierta y frontal contra el sistema de dominación y contra los pilares del sistema de dominación, y otros, ¿cierto?, que han desarrollado su trabajo de otras formas, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y en vinculación con el movimiento estudiantil, en vinculación con el movimiento, ¿cierto?, de trabajadores, intentando recomponer una corriente dentro del movimiento de trabajadores,
pero, pero creo ¿cierto? Hay gente que hoy en día en Chile se identifica con el insurreccionalismo, que lee, ¿cierto? Literatura como la que acá se mencionó, como Bonanno en lo particular, eh, y no es casual tampoco en ese sentido que Bonanno no haya podido entrar a Chile cuando iba a venir. Ya no recuerdo el año en lo particular, pero recuerdo que se le prohibió la entrada, llegó hasta el aeropuerto de Santiago y no pudo entrar, ¿ya? Eh, pero, pero quizá hubiese sido interesante también la visita de Bonanno en ese sentido, porque quizá hubiese permitido también un, discusiones eh, mayor dentro del campo anarquista en lo particular a propósito de eso, diferentes, diferentes formas de entender, ¿cierto? La lucha social y diferentes formas de entender también la confrontación con, con el poder, pero eso para también para, para partir o para señalar. Ya, gracias Eduardo. Ahora Sergio, sé que delante se cayó. Dejó la pregunta en el chat que dice, junto con saludar a todas, todos y todes, muy feliz de compartir con ustedes, saludar al profe Godoy y esperando que se recupere. Estaba enfermo, ya bueno. Me gustaría preguntarle sobre el socialismo primitivo en Chile, pensando en que el término anarquía ya en la democracia, la época de conquista española, donde muchos mapuches nuestros PO vivían un socialismo primitivo. Si cree que eso influyó de manera natural la instauración de la anarquía en Chile y usarla como lucha motivacional para la actualidad. Eso. Eduardo, se te está pegando, así que yo creo que apaguemos las cámaras de nuevo. No escucho nada, Sí. no sé si estoy pegado, estoy pegado. Ya, ¿ahora escuchas? Eduardo, ya te voy a apagar la cámara, perdón por ser tan autoritaria, pero es la opción. Ay, ¿cómo la apago? Ya, pero Eduardo, tú no nos escuchas, ¿no? Eduardo. Escucha, desactivo la cámara, ahí está, ya. Eduardo. Lo perdimos. No, pero va a volver, espérense. Aguante. Yo tenía preguntas, ¿sabes? Hoy igual quería hacer una pregunta. Sí, pero espérate, que estamos por orden de manos, pues. Sí. Ya. Sí, estoy escuchando Preguntas. súper entrecortado y Pero creo que también ahora como está que... volviendo. ¿O no? Ya. Sí, porque eso me quedo pegado, no escucho bien, Ya, pero ahora ahora escucho bien, ¿ya? ya. Sí. Entonces, Y, ¿quieres que te repita la pregunta de Sergio o no? sí, Ya, dice, junto con saludar a todas, todos. Ya. sí, pues yo no puedo pagar. ¿Qué? Sí, ahora escucho bien. Ya, entonces voy a dejar la pregunta.
Dice, me gustaría preguntarle sobre el socialismo primitivo en Chile, pensando en que el término anarquía, ya en la democracia, entre comillas, la época de conquista española, donde los mapuches, nuestros pueblos originarios, vivían un socialismo primitivo. Si cree que eso influiría. Sí escuché entrecortado, porque estaba, por eso decía, no sé si yo estaba pegado o estaba pegada la plataforma en sí, Eduardo, pero no escucho bien. ¿y el resto me escuchó bien? Sí. Sí, ya, entonces Eduardo es tu internet. Lo siento. ¿Pero escuchas bien ahora? Yo lo escucho bien, a rato entrecortado, pero eso se queda pegado cada rato, ¿no? De verdad que sí. Escuché como la mitad de la pregunta, que hacía alusión a algo del socialismo primitivo, los pueblos indígenas, algo así. Sí, sí. Y pregunta si, como dice que los mapuches y pueblos originarios vivían un socialismo primitivo y si cree que eso influyó de manera natural en la instauración de la anarquía en Chile y usarla como lucha motivacional para la actualidad. Eso. Sí, yo ahí matizaría, ¿ya? No sé si los pueblos indígenas vivían, ¿cierto? Pueblos indígenas que vivían, ¿cierto? Lo que actualmente el Estado chileno vivían socialismo, de alguna forma, socialismo primitivo. eh, y por lo tanto, ahí lo primero, es decir, tensionaría quizá ahí el concepto, ¿ya? Claro, pensando en los mapuches en lo particular, ¿ya? Yo no soy especialista en mapuche ni nada por el estilo, pero lo que uno sabe es que efectivamente habían relaciones de dominación, ¿cierto?, dentro de la sociedad mapuche, de ciertos grupos con respecto a otros, ¿cierto? Eh, y de los hombres con respecto a las mujeres también, ¿ya? A propósito del género. Pero sí creo que, que en algunos lugares, ¿cierto?, de Sudamérica, y estoy pensando principalmente en Perú, estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en México, el anarquismo sí va a jugar un rol importante, porque se va a entroncar precisamente los planteamientos, ¿cierto?, de carácter más comunitario, comunitarista, ¿cierto?, desarrollado por pueblos indígenas en estos lugares, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que tenemos harto que aprender hoy en día, inclusive todavía, de, de socialismo, del anarquismo que se va a desarrollar en países como Bolivia, en países como Perú, ¿cierto? En países como México. También considerando de que la matriz teórica, ¿cierto?, del anarquismo doctrinario es profundamente eurocéntrica. Entonces la idea también sería irse desprendiendo de aquellos elementos, de aquellos sesgos que son propios del anarquismo por el contexto en el cual irrumpe, el espacio geográfico en el cual irrumpe, y creo también que deberíamos aprender harto de los pueblos indígenas a propósito de la relación con la naturaleza, ¿cierto? De formas de producir, a propósito de cuestiones de ese tipo en lo particular, ¿ya? Pero no, pero me queda dando vuelta, es decir, claro, ¿qué se está pensando ahí cuando se piensa como en el pueblo, como esa relación mecánica entre como pueblo indígena y comunismo, socialismo primitivo? Ya creo que no es preciso. Quizás habría que también ahí entrar a picar desde la antropología, ¿cierto? Desde otras ciencias sociales, pero creo que lo matizaría, ya lo pondría en tensión al menos. Sí tenemos que aprender, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, de sus formas de organización comunitaria, de su respeto, ¿cierto?, por el medio ambiente, por la naturaleza en lo particular. Deberíamos de nutrirnos también de sus luchas, ¿cierto? Sobre todo de las corrientes más autonomistas, más radicales dentro del mundo mapuche, pero en general, claro, ahí con cierta preocupación que se haga esta relación mecánica entre pueblo indígena y socialismo, ¿ya? Eso. Ya, gracias Eduardo. Ahora voy a leer una pregunta que dejaron en YouTube. Estoy tratando de ir en orden y la verdad es que ya hay hartas manitos, así que yo creo que la última que levantaron va a ser
la final y dar prioridad a las personas que no han preguntado. Así que vamos con una pregunta de YouTube en donde piden datos históricos sobre anarquismo en la cuarta región. Si es que tienes alguna referencia bibliográfica o algo. Eh, He estado, de hecho, yo en lo particular, ¿cierto? Estoy trabajando en reconstruir la historia del anarquismo en el norte chico, ¿no? Porque se ha trabajado harto, o sea, es sabido, ¿cierto? Que se ha trabajado harto el Norte Grande, se ha trabajado harto la zona central, aunque falta ahí también quizás reconstruir la historia de las ciudades que tuvieron harto protagonismo en el desarrollo del anarquismo criollo. Estoy pensando en ciudades como Talca, en ciudades como Rancagua, inclusive ciudades como Curicó, donde el anarquismo va a tener un gran protagonismo desde su inicio en Chile. Inclusive hay harta investigación, no tanta, pero hay alguna investigación a propósito del anarquismo, ¿cierto? En el extremo sur de Chile, a propósito de las relaciones también ahí en la Patagonia, pero no hay nada sobre el anarquismo en el norte chico, ¿ya? Eh, yo he empezado a trabajar, he empezado a relevar ahí alguna fuente, he encontrado antecedentes principalmente para algunos datos, ¿cierto? Para la década del 20, y muchos más datos para la década del 30, inclusive para inicios de los 40, pero antes no, ¿ya? Pero es interesante que se pregunte, porque a mí en lo particular me interesan estas zonas donde los ritmos del anarquismo también son diferentes a los que se dan en la capital, a los que se dan, ¿cierto?, en Puerto Valparaíso y a los que se dan en estos otros enclaves, lugares que he mencionado. Pero no hay muchos antecedentes, ¿ya? De hecho, la otra vez estaba conversando con Manuel Lago, ¿cierto?, historiador también, y me decía, bueno, me decía que entrete, que interesante que te estés metiendo con el norte chico, porque no hay nada, porque eso, pues en realidad no hay mucho, ¿ya? A ratos también es necesario señalar que aunque no haya nada en la fuente, no quiere decir que no haya existido, ¿ya? Porque también ese otro tema que uno puede ahí también entrar a problematizar a propósito de los registros, a propósito de las fuentes con las que quienes nos dedicamos a la historia, ¿cierto?, trabajamos, pero, pero al menos en las fuentes que yo he consultado, que han sido varios periódicos, ¿cierto? He tratado de buscar referencias, pero no he encontrado mucho, como les decía. He encontrado solamente para la ciudad de La Serena, en lo particular, algunas para la ciudad de Coquimbo, y centradas principalmente en la década del 30. ¿Ya? Entonces, yo también asumo este trabajo todavía como exploratorio. Quizá en algún momento podamos acceder a un mayor material que permita ahí profundizar en ese espacio geográfico en lo particular. ¿Ya? Eso. Qué maravilloso que estés trabajando en eso, Eduardo. Qué bueno. Gracias. Ahora viene Alessi y después yo, que se me baja la mano a cada rato porque hablo y se baja la mano. Pero dale, Alessi. Compa Alessi, tienes el micrófono apagado si es que estás tratando de hablar. Se escucha demasiado bajo. No sé si puedes acercarte más al dispositivo. No, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, hola, buenas noches a todos. Hola, Eduardo. La verdad que gracias por toda la información que das. Estoy muy contento, estoy en Patagonia, así que acabas de mencionar la Patagonia y he recorrido algunos lugares acá donde han ocurrido sucesos como la Semana Trágica allá en Argentina. Incluso me gustaría investigar más sobre estos que hay acá, así que te agradecería si me señalas algunos. Mis preguntas eran dos. Como, a ver si me das algunos datos. ¿Alguna relación de la arquitectura con la anarquía, el anarquismo? No sé si me tendrás algún dato. Y eh, también en relación a las artes, ¿alguna vanguardia latinoamericana o chilena que también esté relacionada con la anarquía?
ayudas con estos datos, te lo agradecería. Y bueno, saludos a todos desde la Patagonia. Chao. ¿Me escuchaste bien, Eduardo? ¿No? No escuché nada. Ya yo te... Sí, bueno, este compa está en la Patagonia. Preguntó si es que había alguna relación con... De nuevo problemas de conexión. Ya, pero ¿a mí me escuchas? ¿Aló? ¿Me escucho o no? Tiene el logo de Sí, poca señal. entrecortado, pero te escucho. Ya. Bueno, voy a... Entrecortado. Preguntó el compañero sobre la relación entre arquitectura y anarquía y también de vanguardias artísticas en América Latina relacionadas al anarquismo. Eso. No sé si escuchaste. Y sí, escuché, se me escucha, disculpen, Sí, no sé si se escucha bien. compañero y compañera. Ya. Y con respecto a arquitectura, ¿cierto? Arquitectura y anarquismo, eso es lo primero. Yo creo que es una de las dimensiones que tampoco se ha trabajado mucho en Chile, ¿ya? Si bien el anarquismo estuvo preocupado sobre la cuestión urbana, por denominarlo de alguna forma, ¿cierto? No solamente por la cuestión urbana, pero por la cuestión urbana y rural, pero, pero por la cuestión urbana. En el caso chileno no existe un desarrollo quizás tan sistemático como existe en otros lugares, ¿no? Estoy pensando en Argentina, donde se pensó la ciudad en términos utópicos, ¿cierto? Donde, o en el caso, ¿cierto? Catalán, donde también se piensan modelos de ciudades inclusive de corte ecológico, ¿cierto? Ecológica. Eh, pero en el caso chileno, la relación, existe una relación, yo no sé si arquitectura propiamente tal, pero sí entre anarquismo y la cuestión urbana, ¿ya? Cuando uno piensa en anarquismo en las primeras décadas del siglo XX, es decir, hay una preocupación vinculada, ¿cierto?, con la cuestión social, con la problemática social, con las condiciones de habitabilidad de los sectores populares en Chile, sobre todo estoy pensando en conventillos, en los CITES, eh, pero en la década del 30, y sobre todo desde el sur de Chile, y estoy pensando en el grupo editor del periódico Vida Nueva, ¿cierto? En Osorno, que se edita entre el año 34 y el año 42, hay una preocupación por la cuestión urbana, ¿ya? Y la cuestión urbana en el sentido amplio, es decir, desde las relaciones sociales, desde las problemáticas que aquejan a los barrios, ¿cierto? De darle protagonismo también a los barrios, al interior de las ciudades, pero también a propósito de cuestiones que quizá hoy en día, ¿cierto?, nos parecen un poco disparatadas, y que tienen que ver con inclusive con el trazado de las calles, que tiene que ver con las condiciones también de las calles, de los caminos, ¿cierto?, el interior de la ciudad, sobre todo en el sur, un espacio donde llueve mucho, o pensando también en cuestiones que tienen relación con la vagancia, ¿ya? Con la vagancia infantil. ¿Ya? Es decir, porque también hay o cuestiones que tienen que ver inclusive donde están ubicados los prostíbulos, es decir, se piensa al menos, ¿cierto? Veo yo, una de las cosas que veo es que el anarquismo estaba preocupado por la cuestión urbana en relación a las problemáticas vinculadas, ¿cierto?, a la vida urbana, a la vida de las ciudades, ¿ya? Y que tienen relación con estas temáticas y cuestiones, en el caso del sur de Chile, ¿cierto? No solo por la iluminaria, recuerdo en algunos artículos donde se reflexiona, ¿cierto?, en torno a la ausencia de luminaria en algunos lugares de la ciudad de Osorno, el estado de las calles, ¿cierto? El estado de insalubridad también de ciertos espacios urbanos, cuestiones de ese tipo, ya principalmente. Y con respecto a vanguardias, ¿cierto? Yo creo que en el caso chileno, es decir, en la década del 20 hay una relación directa entre anarquismo, cierto movimiento estudiantil y ciertas vanguardias en lo particular,
eh, creo que hay material por ahí al cual se puede echar mano. ¿Ya? Estoy pensando principalmente en esa vinculación, ¿ya? Como vanguardias, bohemia, inclusive, eh, pensando en la relación estrecha en el anarquismo de los años 20 con el movimiento estudiantil y con la fecha en lo particular. Y a nivel latinoamericano, sí, sí, o sea, sí hay, es decir, yo creo que es cosa ahí también de ir buscando, porque el anarquismo va a jugar un rol también importante en esos espacios, los espacios de producción de cultura, si se quiere, ¿ya? En la literatura, en las ciencias sociales, es decir, en diferentes espacios propios espacio académico, ya, inclusive. ¿Ya? Pero eso, ¿ya? No sé si se me escuchó bien porque se queda pegado cada rato y yo no escucho tan bien y como que me desconcentro inclusive. También. Sí, se escuchó bien, así que tranquilidad. Si no se escuchara, te diríamos. Así que se Ya, escuchó, quedó clarito. gracias. No venía y yo. Tengo una pregunta que es más teórica. Es que por lo general pasa cuando se hacen este tipo de jornadas o conversatorios que giran un poco en torno a ver historia de los anarquismos en distintos territorios, se suele deslegitimar un poco la necesidad que hay de estar revisando tanto la historia, particularmente desde grupos más insurreccionalistas. Entonces me gustaría preguntarte tu opinión sobre la importancia de estudiar y comprender la historia del anarquismo, tanto a nivel general como a nivel situado en este territorio. Bien, perfecto, gracias. Sí, yo creo que es importante, ya es importante el rescate de la memoria histórica por varios motivos, ¿ya? El primer motivo tiene que ver con la invisibilización, ¿ya? Con la invisibilización a la cual ha sido sometido por parte principalmente de, de la historiografía, ¿cierto? O cierta historiografía de izquierdas, ¿ya? Para nadie es un secreto que a nivel latinoamericano y en Chile en lo particular el rescate de la historia del movimiento obrero y popular se va de la mano, ¿cierto? Con la historiografía marxista en un primer momento y con la historiografía social neomarxista en un segundo momento. ¿Ya? Entonces, sin duda, lo primero tiene que ver con eso, es decir, frente al predominio de ciertos relatos históricos que han invisibilizado la trayectoria del anarquismo, sus luchas, sus reivindicaciones, ¿cierto? Sus propuestas, sus formas de organización, creo que es importante, importante darlas a conocer, ¿cierto? Socializarlas, rescatarlas, porque el anarquismo, les guste o no les guste a muchos y a muchas, jugó un rol importante en los procesos de politización popular, poniendo en el debate temas en los cuales fueron pioneros. ¿Ya? Volver a insistir también en esa idea cuando yo hablaba de las características del anarquismo criollo y las temáticas las cuales, ¿cierto?, instaló nada, puedo decir, la emancipación de la mujer o de las mujeres, ¿cierto? E inclusive su preocupación bien temprana con respecto a la condición de los pueblos indígenas, ¿cierto? El antimilitarismo, la preocupación por el vegetarianismo, la vida sana, es decir, yo creo que es importante, ¿ya? Y todavía falta mucho por profundizar y dar a conocer también, ¿ya? Yo creo que todavía estamos como en la punta del iceberg, ¿ya? Cada vez que uno tiene acercamientos con los periódicos, con las fuentes, ¿cierto? Históricas, nos damos cuenta de que el anarquismo fue muy rico en ese sentido, en el sentido de como no estaba preocupado solamente de las contradicciones que se daban dentro de los espacios económicos, o dentro del mundo, ¿cierto? Económico, la dimensión económica, y estaba preocupado de diferentes formas de opresión, creo que, que muchas de sus luchas, muchas de las preocupaciones que tuvo, todavía son desconocidas, ¿ya? Y son desconocidas producto del sesgo que existió durante mucho tiempo en la historiografía que rescató, un sesgo ideológico, ¿cierto? Que rescató en la historia del movimiento obrero y popular en Chile, ¿ya? Y lo segundo tiene que ver también con las luchas actuales, ¿ya? Es decir, yo creo que el anarquismo todavía, como sistema abierto de ideas, ¿cierto? Como queramos entenderlo, tiene mucho que aportar, ¿ya? Y tiene mucho que aportar sobre todo también pensando en la crisis política y sanitaria que todavía se vive en Chile, ¿ya? Eh,
Sin duda, no es casual, es decir, no es casual que formas de organización, ¿cierto? Política, asamblearia, ¿cierto? Que aboguen por la democracia directa, nos guste o no el concepto de democracia, ¿cierto? Hay algunos como Carlos Taibo dicen que frente a la ausencia de un concepto quizás más preciso, sea necesario inventar otro, pero al menos para que se entienda la idea. O no es casual también que en el contexto, ¿cierto?, el inicio de la pandemia, muchas, estoy pensando, ¿cierto?, de instancias como las ollas comunes, estoy pensando en ese tipo, ¿cierto?, que surge, que irrumpe casi de forma natural, el anarquismo, las propuestas anarquistas tuvieron y tienen un gran protagonismo, ¿no? O todavía tienen mucho que enseñarnos quizás también, ¿ya? Pensando también inclusive estaba pensando, ¿cierto? En la maternidad, estaba pensando, ¿cierto?, en los métodos de anticoncepción, estaba pensando en la crianza también, es decir, los y las anarquistas de otros tiempos reflexionaron en torno a esas temáticas que hoy en día parecen ser muy vigentes, es decir, la vigencia sigue estando ahí presente. Ya quizá alguna idea y práctica inclusive es necesario actualizarla. Yo considero un anarquismo como un sistema abierto de ideas y en movimiento, permanente movimiento. No lo considero, ¿cierto?, como un sistema ideológico cerrado, pero creo que la preocupación tiene que ver con esos dos motivos. Uno, frente a la mitificación, frente a la desvalorización, frente a la invisibilización de las prácticas y de las prácticas, de la idea anarquista desde la historiografía. Es necesario volver a relevarla, es necesario ponerla en común, es necesario complejizarla, ¿cierto? Rescatarlas del olvido, de la prepotencia de la posteridad, pero por otra parte también creo que esas mismas prácticas, esas mismas luchas, esa misma memoria nos permite quizás también entender el presente en el cual nosotros nos desarrollamos y las luchas que se están dando en el presente, a propósito de lo medioambiental, a propósito de las disidencias sexuales, a propósito, insisto, de la crianza, ¿cierto? Maternidad, paternidad, etcétera, etcétera. Eso. Gracias, Eduardo. La verdad que estoy de acuerdo con lo que dices, pero me gusta. Quería como compartir opiniones con una persona más como metida dentro del tema, pues, y del quehacer también como de la historia y la historiografía anarquista. Ahora viene una de las últimas preguntas, así que quedan 3 manitos nomás. Una es de Luna, que en realidad escribió en el chat, que dice: hola a todos, muy buena instancia, 2.3. Quería consultar por la vinculación entre anarquistas, movimiento obrero de época salitrera y pueblos indígenas, especialmente andinos. Gracias. Eh, ¿Me podría repetir la pregunta? Por supuesto, dice, La quiere primera consultar. parte. Ah, La ya bueno. primera parte. Quería consultar por la vinculación entre anarquistas, movimiento obrero de época salitrera y pueblos indígenas, especialmente Ah, andinos. perfecto. Sí, ahí hay una beta, creo yo, que no se ha trabajado mucho y que hemos estado trabajando quizás algunos de forma colaborativa. He tenido la oportunidad de investigar, ¿cierto?, esta relación entre el mundo salitrero, ¿cierto?, y el mundo andino, pensando principalmente en Bolivia, pero también ahí uno podría hacer la conexión con Perú, que hemos venido desarrollando con una amiga, ¿cierto?, historiadora argentina, que Ivana Margarucci, ¿ya? Eh, y yo creo que en ese sentido, el enfoque transnacional desde la disciplina histórica nos ha permitido, primero, ¿cierto?, salir de las capitales, de los centros, ¿ya? Nos ha permitido poner el foco de atención en las periferias, quizás en estos espacios
de los cuales no se tenía mucho antecedente, y que son espacios bien ricos, pues, producto de sus propias características también históricas y geográficas. Es decir, la Pampa Salitrera siempre fue o se constituyó como un espacio donde el flujo de población, de trabajadores, trabajadoras, ¿cierto? De familias, estuvo ahí, y de bienes inclusive, estuvo en permanente movimiento. Entonces creo que no se puede entender, ¿cierto? La pampa salitrera, la politización que se da, ¿cierto? En este espacio geográfico y cultural en lo particular, sin entender las relaciones que se establecieron con el mundo andino, con el mundo peruano, con el mundo boliviano, ¿cierto? En lo particular, inclusive con el norte de Argentina, ¿ya? Eh, y nada, pues creo que las sorpresas fueron gratas, ¿ya? Para Iván y para mí, porque vimos que efectivamente Iquique, la ciudad puerto de Iquique, se constituyó como el polo que permitió conectar, ¿cierto? El litoral con la pampa salitrera, y la pampa salitrera chilena, entre comillas, con el espacio andino boliviano peruano, ¿ya? Pero hay una vinculación, y esa vinculación se da con gran fuerza en la década del 20, producto también de la labor organizativa, ¿cierto? Propagandista de figuras como Celedonio Enrique Arena, ¿ya? Pero hay algunas, para la compañera, ¿cierto?, que hacía la pregunta, y hay algunas investigaciones por ahí dando vuelta que están disponibles en internet, ¿ya? Y de hecho esperamos la tesis. Ivana Margarich está trabajando en su tesis doctoral, teniendo un doctorado en Argentina, sobre Bolivia, sobre el anarquismo boliviano, ya que yo creo que va a venir a complejizar y ampliar las investigaciones previas, como la de Huáscar Rodríguez, ¿cierto? Con ese libro clásico, La Choledad Antiestatal, para el caso, ¿cierto?, del anarquismo boliviano, pero que nos permiten entender. Yo creo que la gracia de la investigación que está desarrollando Ivana es que nos permiten entender el movimiento también anarquista boliviano en relación al movimiento, ¿cierto?, de este lado de la frontera, y también en relación al movimiento argentino, ¿ya? Pero eso. Ya, Eduardo, muchas gracias. Entonces ahora vendría la penúltima manito, que es de Ale, para que le dé su corte. Ale. Hola, buenas. Hola. En realidad, más que nada, quería como dejar una pregunta abierta. Es como, no sé si definir, pero sí como, ¿en qué momento está el anarquismo acá en Chile? O sea, en estos territorios. ¿Cómo podríamos definir este momento? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Yo en lo particular no soy vocero de ninguna organización ni nada por el estilo. He participado, ¿cierto?, en grupos de propaganda, iniciativas anarquistas desde hace algunos años, pero me atrevería a decir que a mí me da la impresión, puede ser un juicio bastante lapidario, pero a mí me da la impresión de que el anarquismo criollo, ¿cierto?, local, como se le quiera denominar, no ha estado a la altura de las circunstancias con las transformaciones que se han dado, ¿cierto?, en diversos territorios a nivel local, desde la revuelta del 18 de octubre, ¿cierto?, el 19, hasta el día de hoy, ¿ya? Eh, si bien hubo algunos intentos, ¿cierto?, de constituir una federación a nivel local, creo que falta eso, falta reflexión por parte de los diferentes grupos, organizaciones que existen, individualidades. Primero, si es que una federación es lo que necesitamos, por decirlo de alguna forma. Eh, y lo otro, ¿cierto?, que yo veo también a rato harto dogmatismo, ¿ya? Harto dogmatismo en el sentido de que efectivamente, claro, pues, efectivamente, como se señala acá en el chat, esté en los espacios donde tiene que estar, en los espacios de lucha, ¿cierto? Y vinculado también a ciertas reivindicaciones en lo particular, lo medioambiental, ¿cierto? En lo estudiantil, no sé, el mundo sindical, en los barrios,
¿ya? Las asambleas barriales también, ¿ya? Creo que, eh, claro, creo que hay estoy pensando, ¿cierto?, en términos generales. Con esto no quiero decir que haya gente muy valiosa trabajando precisamente desde lo medioambiental, en el mundo estudiantil, ¿cierto? Que no se malentienda en ese sentido. Pero yo lo veo como un anarquismo bien ensimismado, ¿ya? Bien ensimismado, y que, entre comillas, como decía, no estuvo a la altura de las circunstancias considerando la coyuntura de crisis que se vivió el 2019, ¿ya? Pero esa es mi impresión, ¿no? No muy positiva, pero, pero sí hay gente que todavía a día de hoy, el 2021, sigue participando en asambleas, sigue relacionándose. Creo que uno de los quizás talones de Aquiles del anarquismo contemporáneo chileno tiene que ver con eso, es decir, gente convencida que se junta solo con convencidos, que le tiene miedo al diálogo, que tiene miedo a poner en común sus ideas, y también, también recibir críticas, o que le pongan en tensión también sus ideas que a rato la gente asume como forma bien poco, bien poco crítico, ¿ya? Pero bueno, esa es mi opinión en realidad, ¿ya? Eso quería mencionar. Gracias, Eduardo. Igual cuando termine la última palabra, para cerrar, así despedir, me gustaría referirme un poquito a esa pregunta, pero muy cortito. Ahora viene Sante Caserío, con la última pregunta del día de hoy. Aló, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola. Hola, saludos. Eduardo, al comienzo de la presentación habla acerca como de épocas y menciona los 80 y 90. Esto es bien breve. Me gustaría si nos pudiese dar alguna referencia, literatura o experiencia que él conozca, porque hasta la que yo conozco es una publicación que se llama El Diente Libre, que fue publicado en Suecia, un escrito clandestino acerca de un manifiesto anarquista aquí en Chile. Igual tiene ciertas cosas medio raras dentro del escrito, pero bueno, es una experiencia. Me gustaría saber si pudiera comentarnos un poco más acerca, brevemente, de experiencia anarquista en los 80 y 90, independiente si eran especifistas, ilegalistas, insurrectas, bla, bla, bla. Eso, muchas gracias. Yo creo que ahí hay algunas literatura, ¿cierto?, que nos puede ayudar en ese sentido. Ya creo que este texto que se llama Presencia Libertaria en Chile, de Felipe del Solar y de Andrés Pérez, creo que es buena en ese sentido, ¿ya? Permite, ¿cierto?, ir reconstruyendo esta memoria olvidada, ¿cierto?, del anarquismo en dictadura, anarquismo en los 80 y en los primeros años de la postdictadura, la transición, ¿ya? Y también, no quiero ser autorreferente, pero hace algunos años, en el año 2018, se publicó un libro por la editorial América en Movimiento, Valparaíso, sobre la transición en Chile. Yo escribí un artículo donde trato de rescatar alguna experiencia, ¿cierto? Tomo el periodo bien amplio de 1973 hasta 1994, donde me refiero a ciertos grupos, ciertas iniciativas que se crean durante esos años, ¿ya? Porque, porque sin duda, es decir, para poder entender el anarquismo de los 80 en Chile en dictadura, hay que entender también a figuras, ¿cierto? Yo hacía alusión a que ayer recibimos la triste noticia de que en París había muerto Néstor Vega, ¿cierto? Salazar, un viejo anarquista, sindicalista, anarcosindicalista durante los tiempos de la Unidad Popular. Eh, que partieron al exilio, ¿ya? A ratos no partieron al exilio precisamente por ser anarquistas, sino que por haber sido sindicalistas, ¿ya? Y que vivieron el exilio en ciudades como París, ¿cierto? Que estuvieron en Italia, ¿cierto? Hay algunos exiliados en Italia, en Suecia también. Y yo creo que Oye, Eduardo, se te cortó. Ah, esperemos a que vuelva. Ya sabemos que está en un vaivén medio extraño el internet del compi. Jeje.
Eduardo, hoy parece que se cayó tanto que se salió. Bueno, pero va a volver en unos minutos para ya estar cerrando, creo, porque la verdad es que el compañero tenía disponibilidad a más tardar hasta las 19:40, son las 19:44. Así que vamos a esperar a que vuelva para las palabras de cierre de esta jornada, que me alegro harto, estuvo bien participativa, hubieron hartas preguntas. Eso quiere decir que de cierta manera tienen interés y tienen motivación a preguntar sobre el anarquismo. Dice, me dice por interno que se apagó el compu de su compa y que está escribiendo desde otro. Ya, bueno, si se le apagó el computador, no sé si voy a esperar a ver si me responde si va a poder volver o qué. Pero de todas formas agradecerles a todas las personas que están aquí y que se motivaron tanto con escuchar como con hacer preguntas, porque a diferencia de ciertas personas que tienen posturas un poco críticas sobre el anarquismo, es importante como seguir en esto. No solo indagando, sino también accionando. Bueno, Eduardo ya dijo que no va a poder volver, así que vamos a cerrar ahora extendiendo la invitación, creo. La grabación está en YouTube y el link está en nuestro Instagram, en la biografía. Yo creo que uno de los últimos comentarios que dijo Eduardo son una especie de invitación a que justamente nos preparemos en los espacios de clase, más allá de estar hablando solo entre convencidos, porque no vamos a transformar las relaciones sociales de explotación solo entre nosotros. Necesitamos abandonar de repente ciertos sectarismos de organizarnos solo entre afines y aventurarnos en algo que es súper difícil, porque a la gente le gusta el Estado, a la gente le gustan las municipalidades, les gustan las autoridades. Entonces es ahí en esos lugares en los que tenemos que estar, pues, como históricamente el anarquismo estuvo en esos lugares y creo que ahora estamos un poco al debe con eso, así que la invitación es a aprender de la historia, no solamente para saber más, sino para aprender de cómo podemos llevar las tácticas y estrategias en el presente. Eso, compis. Un abrazo a todos, atentis igual, ahí si quienes estén interesados en unirse al grupo de estudios que tenemos, porque después de eso, cuando termine el grupo de estudios, queremos sacar una publicación de anarquismo latinoamericano, así que esto tiene todo que ver con el grupo de estudios, así que cuídense mucho, un abracito y eso, adiós. Me voy. Chao, compi.